Pese a la captura de Maduro, el Cártel de los Soles sigue operando a sus anchas en Venezuela. Y hoy vamos a traerle una investigación fresquita acerca de esto. El Departamento de Estado del Tesoro de los Estados Unidos vincula una transferencia bancaria de Plus Ultra, esa polémica aerolínea española, con una gran red de corrupción venezolana. ¿Sí? Más problemas para Alex Saab y, por supuesto, para su jefe Maduro. El oro, señores. El oro comienza a llegar a los Estados Unidos desde Venezuela, mientras que el venezolano la está pasando bien mal, porque ni oro ni plata. Hablaremos también de Colombia, porque se renovó el Congreso y ya tenemos una idea clara de quiénes serán los candidatos. Paloma Valencia arrasa y se perfila como la candidata presidencial del uribismo en Colombia, y hay un poquito más acerca de lo que pasó ayer en las elecciones. Así que quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es, como siempre, el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo eso y más, como por ejemplo los últimos detalles de la visita de María Corina a la Casa Blanca, hablaremos el día de hoy, lunes 9 de marzo de 2026. Yo soy Augusto Navarro en este espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. La operación del 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro desafió quizá todas las reglas de la intervención extranjera y sacudió, por supuesto, por igual a la comunidad internacional como al mundo criminal. Los venezolanos celebraron, mientras que el narcotráfico lloraba la pérdida de un valioso aliado. Pero la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, luego fue designada conforme a la Constitución, pero bajo un cargo que no existe, que es de mentira, porque Maduro nunca ganó, y ahora es respaldada por Washington como especie de dique de contención. Por lo demás, el régimen chavista, que ha gobernado durante más de 25 años, 27, en Venezuela, permanece sin cambios, cositas muy estéticas. El general de TikTok, Vladimir Padrino López, continúa como ministro de la Defensa, cargo que ocupa desde 2014. Diosdado Cabello, el narcoministro, durante años considerado la figura más peligrosa del régimen después de Maduro, o quizá más que Maduro, sigue como ministro del Interior. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ese nido de ratas, mantiene su dominio sobre prácticamente todos los cargos políticos del país. Como consecuencia, la estructura del narcotráfico, incrustada en el Estado venezolano, también se mantiene en gran medida intacta. Y aunque las condiciones bajo las cuales operan han cambiado drásticamente, no se ha movido ni un kilito. En términos criminales, dos elementos estatales han administrado el acceso a estas rentas ilícitas. El Cártel de los Soles, cuyos orígenes anteceden a la Revolución Bolivariana de Chávez, y el sistema de gobernanza criminal híbrido que Maduro creó para mantenerse en el poder en medio del colapso económico de Venezuela y de las sanciones internacionales muy después. Rodríguez, la interiana, Delcy, camina sobre una cuerda floja política que tiene enormes implicaciones criminales, porque, por un lado, debe apaciguar a Washington para evitar que la cosa se vuelva a poner fea, que pueda ponerse en riesgo la supervivencia del sistema chavista o gobernando el país por casi 3 décadas. Pero por otro, debe impedir que los principales operadores del régimen y sus sectores más radicales, formados en una especie de ideología antiestadounidense y antiimperialista, se rebelen en contra de ella. El régimen chavista es casi pretoriano. Su fundador, el Mortadelo, fue un teniente coronel del ejército golpista que encabezó ese fatídico día en el cual falló, por cierto, fracasó. Pero catapultó a ese encantador de serpientes llamado Chávez al escenario político y a la presidencia en el 99. Y hasta su muerte en 2013 o 2012, si no nos comemos el cuento oficial, Chávez colocó a viejos compañeros de armas y personas de su confianza en todos los órganos del Estado. A muchos de ellos los puso en contacto directo con insurgentes colombianos dedicados al narcotráfico por razones ideológicas y de política exterior, solo para terminar viéndolos macabramente involucrarse en el negocio del polvo blanco, porque bajo su mando, el tráfico de drogas dentro de las Fuerzas Armadas, el Cártel de los Soles, floreció y se extendió, y la corrupción, por supuesto, a lo largo y ancho de la institución castrense reinó. Chávez lo toleró con el precio de la lealtad. Y hoy, esa participación no solo se tolera, sino que se institucionalizó. Cuando Maduro asumió el poder en 2013, heredó una economía que estaba en caída libre,
un país sacudido por protestas que comenzaban a derribar al régimen chavista, debilitado tras la muerte, por supuesto, de Hugo Chávez. Pero el nuevo dictador respondió recurriendo a los militares y transformándolos en una fuerza de represión política, guardiana y garante de la revolución bolivariana. Y a medida que se vaciaban las arcas del Estado y ya no podía proporcionar a los generales, usted sabe, a los altos dirigentes políticos, los fondos necesarios para comprar su lealtad, la cosa cambió. En su lugar, tomó el modelo de corrupción del Cártel de los Soles y lo transformó en un sistema de gobernanza criminal híbrida con el que concedió a actores clave accesos a rentas criminales, o sea, rutas de narcotráfico, minas de oro, corredores de tráfico de personas, porque de eso poco se habla, o centros de contrabando, a cambio de lealtad. Bajo Maduro, el Estado pasó a ser regulador y administrador de economías ilícitas, aliado con actores criminales tanto nacionales como internacionales. Y como parte de la justificación para actuar contra Venezuela, entonces, las autoridades estadounidenses describieron a Maduro como lo que era, un importante narcotraficante. Las autoridades incautaron 30 toneladas de cocaína vinculadas directamente a Maduro y a sus asociados, con casi 7 toneladas de ellas vinculadas solo a Maduro. Esto lo afirmó la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, en agosto del año pasado. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones, agregó Bondi. Y se lo ganó Delcy. Bueno, usted sabe. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país, decía la fiscal. La estrategia de descabezar organizaciones, es decir, de capturar o de eliminar a los principales líderes del narcotráfico, ha tenido escaso efecto a largo plazo para poder contener el crecimiento del comercio del polvo blanco. En cambio, ha reconfigurado ese negocio, alejándolo de los cárteles verticalmente integrados hacia modelos de redes más fluidas. Y ayer domingo, por cierto, sin ir muy lejos, se despacharon otra lancha en el Pacífico. Microsistemas. Es probable que la salida de Maduro tenga, al menos en el corto plazo, un impacto muy pequeño en el narcotráfico en Venezuela, ya que él no era el jefe de facto de una organización de tráfico de drogas al estilo de la de Pablo Escobar, sino que era el facilitador y el protector de ese sistema de corrupción que permitía a generales, más de 2.000, y altos dirigentes políticos beneficiarse del narcotráfico. Y ese sistema, el régimen chavista, permanece en pie, aunque el arquitecto del modelo de gobernanza criminal, híbrida, ahora enfrenta un juicio en Nueva York. Rodríguez, aunque ha estado fuera del núcleo pretoriano del régimen chavista y que no enfrenta sanciones formales en Estados Unidos, porque en otros lados sí, se sabe que ha estado involucrado en actividades criminales, corrupción e incluso narcotráfico también. La dimensión criminal de la cuerda floja que camina implica evitar escándalos públicos de corrupción y de tráfico de drogas que puedan provocar una nueva intervención estadounidense, mientras se le permite que continúe el flujo de rentas criminales hacia figuras del régimen para poder preservar la lealtad. Nos decía David Alandete hace muy pocos días que conversamos con él acá en el programa, en los directos, sobre la demanda, de hecho, de Delcy al diario ABC de España, porque ella no quiere que se sepan cosas. Oye, una cosa que os quería contar, que ya avanzamos, pero que se ha cumplido, lo filtramos el otro día, es que nos ha demandado al ABC Delcy Rodríguez porque no quiere que digamos que ha sido investigada por la DEA. Es que eso era parte de las preguntas que teníamos. Formal de ella y del novio que lleva el abogado de Baltasar Garzón, que antes era el juez, o sea, el abogado juez, también, Alex Saab, en toda la saga de la extradición. Y ella está muy empeñada en que en España no se diga que ha sido investigada por narcotraficanta. Cosa que también me parece muy llamativa. Quiere decir que ella está muy sensible a todo este tipo de investigaciones. Y este tipo de investigaciones, como la de Miami, se efectúan también y se utilizan como presión sobre ella. Porque claro, lo que se le está diciendo es claramente, tú no cumples, te podemos traer como a Maduro. Esto es precisamente relevante en el caso de los militares y de Cabello, por ejemplo. Este último ha sido vinculado durante años al Cártel de los Soles
y sabemos que controla buena parte del aparato de seguridad del Estado, y de los colectivos y las fuerzas de choque políticas y la guerrilla colombiana, profundamente involucrada en actividades ilegales. Sus alianzas con el ELN son una muestra de ello. El despliegue estadounidense en el Caribe ya ha alterado las dinámicas del narcotráfico antes de que se capturara a Maduro. Entrevistas del portal Inside Crime hacia finales del año pasado en el estado Falcón, uno de los principales puntos de salida de cargamentos marítimos de la droga, revelaron que el movimiento de grandes cargamentos del polvo blanco específicamente se encontraban suspendidos. Obviamente sabemos por qué. El tráfico marítimo está cerrado desde Estados Unidos, está frente a las costas de Venezuela, dijo para este medio un miembro de la Guardia Nacional que habló bajo condición de anonimato, o sea, un soldadito. Por ejemplo, las grandes cúpulas no están sacando drogas por vía marítima porque sería una desgracia. No tanto que pierdan la mercancía, fíjense ustedes lo que dicen, sino que lo agarren o que agarren a alguien clave y que empeore la persecución o que se generen más pruebas de las que ya hay. Ellos están esperando que todo se enfríe para continuar. Pues tal parece que no se va a enfriar. Los ataques con misiles contra estas lanchas rápidas, les hablaba de una recientemente, presuntamente utilizadas para transportar drogas, han interrumpido aún más los envíos desde la costa norte. Sin embargo, aunque esto ha obligado a los traficantes a adaptarse, no ha detenido la distribución del polvo blanco en total en Venezuela, ni tampoco el tránsito de estos cargamentos. Muchos envíos, especialmente los que van destinados a Europa, ahora se desplazan por el sur de Venezuela hacia la costa oriental o hacia la vecina Guyana y luego pasan a Surinam. En los tres lugares, el portal Inside Crime ha encontrado evidencia de la construcción de semisumergibles o narcosubmarinos que son capaces de transportar cargamentos del polvo blanco de hasta 9 toneladas directamente a Europa. La captura de Maduro ha eliminado el patrón del cártel de los soles y al arquitecto del modelo criminal de gobernanza híbrida. Sin embargo, la participación directa de Maduro en el narcotráfico ha sido objeto de interpelaciones muy dispares y su caída abre varios escenarios posibles. Porque la naturaleza precisa del papel de Maduro en el negocio del polvo blanco se encuentra ahora en el centro de juicio en Estados Unidos, donde ya usted sabe, gracias a Dios, enfrenta cargos por narcotráfico. Pero su benefactora, Delcy, sigue siendo una pieza clave en ese entramado criminal, porque no son ellos los que están en el laboratorio. Ellos permiten que eso suceda y cobran su coima. Y ya que mencionamos a David Alandete, corresponsal de ABC de España en la Casa Blanca y amigo de este canal, en portada del día de hoy de ese diario aparece un trabajo con su firma que viene a seguir levantando la alfombra del chavismo para que todos veamos la mugre que hay debajo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina contra el Blanqueo de Capitales, la Red de Control de Delitos Financieros, denominada FinCEN, identifica en un documento oficial una transferencia bancaria realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela y que habría servido para lavar dinero. Nada nuevo, ¿verdad? Ok. Según este documento, la aerolínea envió en 2021 al menos $519,000 a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado ahora por blanqueo de capitales, por supuesto. FinCEN explica en un registro oficial en el Boletín Federal de los Estados Unidos, facilitado al diario ABC, que esa cuenta bancaria era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones que estaban vinculadas al desvío de fondos a que no adivina usted de qué empresa de Venezuela. Adivinó. PDVSA. El documento señala que ese intermediario manejaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana, como otros tantos, cientos, cuidado si no miles, que lo hacían, y que lo hacía para varios beneficiarios, para otros, entre ellos, el empresario colombiano, redoble de tambores, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses han identificado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo. Vaya, el testaferro. El caso Plus Ultra sacude al gobierno español por el rescate público de 53 millones de euros que se le concedieron a la aerolínea en 2021 a través del Fondo de Empresas Estratégicas de la sociedad estatal
de Participaciones Industriales, CEPI de España. La ayuda se aprobó en plena pandemia con el argumento de preservar las rutas con Iberoamérica, pero desde entonces ha estado rodeada de la polémica política y judicial en torno a esta aerolínea y, repito, en palabras más sencillas, utilizaron el dinero público para salvar a esta aerolínea durante la pandemia, inyectándole 53 millones. La investigación se centra ahora en un posible esquema de blanqueo de dinero procedente de Venezuela. Qué raro. Fiscalías, tanto en Francia como en Suiza, pidieron en 2024 colaboración a España para seguir el rastro de los fondos vinculados a negocios del chavismo, como el comercio de oro o los programas de alimentos del régimen. Pero ya usted sabe quién gobierna en España, ¿verdad? La colaboración es como escasa. El caso dio un giro hace no mucho y en diciembre de 2025, con la detención de varios directivos de la aerolínea y de un empresario vinculado a la compañía, el ventilador se prendió. Los investigadores sospechan que varios préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate pudieron devolverse después con dinero público recibido del Estado. ¡Qué maravilla! El empresario detenido tenía relación con el expresidente, vamos con el redoble, José Luis Rodríguez Zapateros. ¿A quién le extraña, verdad? Esto a través de una consultora que le pagó cientos de miles de euros por trabajos de asesoría. ¿Verdad que usted no se sorprende? Bueno, el asunto ha obligado al expresidente de gobierno a comparecer en el Senado en estos días y ha reactivado las críticas sobre la decisión del gobierno español de rescatar esa aerolínea. Ahora queda vinculado a pagos por bancos suizos investigados por los Estados Unidos en el lavado de dinero. Ya le hemos dicho que Estados Unidos va por Zapatero. Por su parte, el empresario colombiano, Saab, podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos. Así lo reveló el diario Miami Herald, lo hablamos hace un par de programas, que señala que la entrega forma parte de las negociaciones entre Washington y el gobierno venezolano o el interinato de la pirata del Caribe. ABC, de hecho, y David Alandete ya adelantó que Saab volvía a ser requerido por Estados Unidos y que su extradición podría producirse de forma inminente junto, ojo allí, recuérdelo, con la de otros 9 jerarcas del chavismo. Y ahora, en ese mismo documento del Tesoro, una propuesta formal para aplicar sanciones contra un banco extranjero se vuelve a mencionar a Alex Saab al describir la red financiera para la que trabajaba ese intermediario cuyo salario, que se pagaba desde una cuenta que recibió la transferencia procedente de Plus Ultra, está señalado. La referencia sitúa si ese movimiento de dinero dentro de esa estructura utilizada para canalizar fondos vinculados a la corrupción en PDVSA. El documento forma parte de un procedimiento con el que FinCEN propone declarar a ese banco suizo, el M. Bayer Merchant Bank AG, como institución de preocupación primaria por blanqueo de capitales. Y de ahí empezarán a caer unos cuantos. Una categoría reservada a entidades financieras que se consideran de alto riesgo para el lavado de dinero. Para justificar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que, según su análisis, utilizaron ese banco para mover dinero procedente de la corrupción, para hacer evasión de sanciones, del sí, eso es contigo, y otras actividades ilícitas. Entre ellas aparece la trama vinculada a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, donde durante años se desviaron miles de millones de dólares mediante sobornos, empresas fantasma, pantalla y transferencias a través del sistema bancario internacional. Dentro de esa descripción aparece la transferencia de Plus Ultra, que según FinCEN, la cuenta recibió más de $519,000 y esa cuenta también pagaba salarios a este intermediario, identificado posteriormente como el facilitador de una red que movía dinero procedente de la corrupción en PDVSA, un negocio redondo. El documento añade que ese intermediario manejaba fondos que eran derivados de la corrupción petrolera específicamente en nombre de varias personas, y entre ellas Alex Saab. FinCEN lo describe como un colaborador cercano de los operadores de esas redes financieras oscuras del chavismo y recuerda que fue sancionado por Estados Unidos por su papel en operaciones precisamente de lavado de dinero que estaban vinculadas al régimen venezolano. Y hay gente que cree que Trump no sabe quién es Delcy Rodríguez. La nota no constituye una acusación judicial tampoco ni una imputación penal en contra de Plus Ultra, pero su objetivo principal es justificar por qué el Departamento del Tesoro propone restringir el acceso del banco suizo M. Bayer al sistema financiero estadounidense, y allí está la clave. Sin embargo, el documento se basa en información procedente de investigaciones financieras, también de informes de inteligencia
y de análisis de operaciones sospechosas que han sido recopiladas por las autoridades de los Estados Unidos. Aunque el texto no formula cargos penales contra la aerolínea ni contra Alex Saab, sí sitúa esa transferencia dentro del entramado que las autoridades estadounidenses consideran asociado al lavado de fondos procedente de PDVSA, de la corrupción de PDVSA. ¿Y cómo se va a sanear esa compañía? Vaya usted a saber. El hecho de que aparezca en un documento oficial del Tesoro indica que ese movimiento forma parte de la información financiera que Estados Unidos maneja en sus investigaciones sobre redes internacionales de corrupción vinculadas al chavismo. ¿Y quién es la presidente de PDVSA? Que a que todos sabemos, ¿verdad? Que a que los gringos, que a que Trump también lo sabe. El informe también cita investigaciones periodísticas. En varias notas al pie, el Departamento del Tesoro remite a artículos del medio español Vox Populi sobre la estructura financiera de Plus Ultra y de sus vínculos con acreedores investigados en Suiza. Estas referencias aparecen como fuentes abiertas utilizadas por FinCEN junto a otros datos financieros y al análisis de inteligencia para contextualizar las operaciones que describe ese documento. Y así, como vengo diciendo últimamente, le siguen creciendo los enanos al circo de la corrupción chavista. Y este domingo se conocieron nuevos detalles de la reunión que sostuvieron la líder venezolana María Corina Machado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por segunda vez en la Casa Blanca. No es poca cosa. Según Bloomberg, citando a un funcionario de la administración de Trump, fuente de Bloomberg, Machado ha conversado en varias ocasiones con Marco Rubio sobre la necesidad de estabilizar la economía venezolana y también de encaminarla hacia la recuperación antes de convocar a un proceso electoral. Sin embargo, mantienen diferencias sobre el calendario y qué tan rápido se debe avanzar. Alandete nos los decía también en el programa. Pase y échale una miradita, está ahí en el canal. El medio mencionado también aseguró que la reunión entre María Corina y Trump se dio por cortesía y a pedido de María Corina. Y además, que funcionarios de la administración Trump le hicieron un llamado a la Premio Nobel de la Paz a tener paciencia mientras se trabaja por la estabilización de Venezuela. Cabe recordar que, de acuerdo a lo dicho por el equipo de trabajo de la propia líder venezolana, María Corina Machado, se trató de una reunión privada y extensa de trabajo donde se discutieron los próximos pasos para avanzar hacia la transición que tanto soñamos los venezolanos, la total, la de verdad. Su contenido es confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes, como es obvio. Además, el medio colombiano Caracol Radio reveló que en la reunión que sostuvieron ambos líderes políticos estuvieron también el secretario de Estado Marco Rubio y, por supuesto, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. El medio mencionado también señaló que María Corina Machado fue citada nuevamente para ir a la Casa Blanca dentro de 2 o 3 semanas para seguir tratando temas relacionados con Venezuela. Bueno. Y un cargamento de oro valorado en unos $100 millones llegó este fin de semana, que acaba de suceder, a Estados Unidos procedente de nuestro país, de Venezuela, informó el secretario del Interior Doug Burgum en una entrevista con Fox News el día de ayer. El envío forma parte de las primeras operaciones que están autorizadas bajo nuevas licencias emitidas por Washington para facilitar el flujo de minerales críticos y de metales preciosos desde nuestro país a los Estados Unidos. Burgum señaló que este cargamento representa uno de los primeros resultados concretos de la reapertura económica entre ambos gobiernos. Qué rápido van, ¿verdad? Pero qué poco lo siente el venezolano. Y destacó además que Venezuela posee vastas reservas minerales y estimó que no solo en oro podría contar con recursos cercanos a $500.000 millones. Y el venezolano sigue sin verlos. Y es que sí, muy lindo todo de cara a la galería hasta que comiencen a descubrir la variable que poco han pensado. El ciudadano de a pie, como decimos, la está pasando muy mal. Y la percepción generalizada es que la situación económica está peor que antes del 3 de enero. Y ante eso, y ante el hartazgo, no hay planes de estabilización que no se puedan ver afectados. Pónganse las pilas. Y las elecciones legislativas celebradas ayer, 8 de marzo de 2026, en Colombia, han marcado un punto de inflexión moderno en la historia moderna política regional, especialmente en un contexto geopolítico dominado por esa reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura o para la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
Con una participación del 50.08%, los resultados preliminares muestran al pacto histórico, la coalición de izquierda liderada por influencias petristas, consolidando el 22.82% de los votos en el Senado, seguido por el Centro Democrático con un 15.63% y el Partido Liberal con 11.71%, y también otras fuerzas de centro-derecha que están allí fragmentadas y que juntas harían una mayoría. Estos números, aunque reflejan una izquierda resiliente, también expone fisuras que podrían ser explotadas en las próximas elecciones presidenciales de mayo en Colombia, ofreciendo una oportunidad para contrarrestar la marea izquierdista que ha permeado América Latina durante décadas. Es hora de que Colombia también salga de ese letargo. En un mundo donde la izquierda internacional, encarnada en regímenes como el cubano, el nicaragüense o el venezolano, ha promovido narrativas de soberanía, usted sabe, ¿no?, que en realidad ocultan autoritarismo, corrupción y colapso económico, los colombianos adquieren una dimensión estratégica importante. Como digo, es hora de salir de allí. La caída de Maduro, en enero de 2026, orquestada por la administración Trump, no solo debilitó un pilar clave de esa red ideológica, si es que tiene algo de ideológico, porque es más criminal que otra cosa, sino que reabrió el debate sobre la alineación de Colombia con Washington. Bajo el gobierno de Petro, Colombia ha mantenido una relación ambigua con el régimen madurista, priorizando, eso sí, el diálogo sobre la confrontación, lo que ha permitido el flujo descontrolado de narcotráfico, migración irregular y grupos armados a través de la frontera compartida. Expertos advierten que esta laxitud ha contribuido a la pérdida de control territorial de Colombia, con un 73.7% de los ciudadanos percibiendo un debilitamiento del Estado frente a las influencias venezolanas. Y en ese sentido, las elecciones no son meramente internas, porque si lo piensa, son un referendo sobre si Colombia se une al eje de la estabilidad promovido por Estados Unidos, el escudo de América, o persiste el camino que podría llevarlo, al igual que nuestro país, al colapso institucional. Los resultados legislativos, con el pacto histórico manteniendo una ventaja relativa, sugieren que la izquierda internacional aún conserva arraigo en Colombia, alimentada por promesas de cambio social que ignoran las lecciones de fracaso chavista. Nadie aprende en cabeza ajena. Qué bravo, ¿verdad? Sin embargo, este dominio no es absoluto, por supuesto. La fragmentación de la oposición, con coaliciones como Alianza por Colombia y el Partido Conservador, indican un potencial para alianzas de centro-derecha que priorizan la seguridad y la integración económica con aliados occidentales. Más reveladoras son las consultas interpartidistas simultáneas que definieron los candidatos presidenciales, porque en la derecha, figuras como Juan Carlos Pinzón emergen prometiendo blindar la frontera con tecnología y mantener canales diplomáticos con la Venezuela post-Maduro, reconociendo que una transición estable en Venezuela podría generar crecimiento económico para Colombia. Eso es más que obvio, ¿verdad? Y eso contrasta con la izquierda, que podría entonces optar por candidatos como Iván Cepeda, más que evidente, enfocados en soberanía nacional, pero arriesgando a producir tensiones con los Estados Unidos, porque usted sabe el discursito de la izquierda. En un año donde la geopolítica global, con Trump impulsando acciones directas contra Raquel y todo aquel, contra los regímenes autoritarios del mundo, redefine alianzas, una victoria de la derecha en mayo en Colombia, porque podría acelerar el contrarresto regional de la izquierda, aislando a los pocos remanentes como Cuba, como Nicaragua, bueno, Uruguay, que anda por ahí también coqueteando con la cosa, y otros tantos. El impacto en Venezuela es directo y profundo, porque como un país bajo una transición tutelada por Estados Unidos y en donde se prioriza la estabilidad para unas elecciones inmediatas, Colombia juega un rol pivotal como vecino fronterizo, como nación hermana. Un Congreso colombiano dominado por la izquierda podría perpetuar políticas permisivas que faciliten el resurgimiento de facciones chavistas, exacerbando, por supuesto, el narcotráfico y la inestabilidad migratoria que ya ha costado miles de millones a Bogotá. Pero por el contrario, si existe un giro total hacia la derecha, se fortalecería la cooperación con Washington, permitiendo un escudo amazónico que integre esfuerzos contra el crimen transnacional y que apoye la recuperación económica venezolana. Entonces, un win-win, ¿no? Un ganar-ganar, potencialmente añadiendo puntos al PIB colombiano mediante el comercio ordenado y el control de recursos como el petróleo. La advertencia de líderes como José Félix Lafaurie es clara: los colombianos no pueden volver a equivocarse en 2026 o se arriesgan a repetir el destino venezolano de ruina económica
y de demolición institucional. En resumen, en estas elecciones legislativas y en las venideras presidenciales, aunque la izquierda todavía tiene peso, se abre una ventana para que Colombia lidere el contrarresto a esa izquierda, pero internacional, como parte de un país importante en Sudamérica. Al alinear sus políticas con la realidad post-Maduro, Bogotá no solo aseguraría su propia estabilidad, sino que contribuiría a una Venezuela reconstruida bajo principios democráticos y de mercado libre. Las presidenciales de mayo van a ser decisivas para Colombia en la hora de elegir entre el caos ideológico o la prosperidad pragmática. La aspirante del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, entonces, ganó este domingo la gran consulta por Colombia y se convirtió en la candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Según las últimas informaciones, el expresidente Uribe no llegó, perdió la votación, y Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Con el 94.42% de las mesas informadas, Valencia superó los 3 millones de votos, no es poca cosa, y ha dicho: quiero ser la presidenta de los informales. Mi política es más importante, o mi política más importante estará dirigida a ellos. Tendrán crédito, oportunidades, cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de la economía productiva y que no estarán solos, dijo la aspirante a presidenta en sus redes sociales. El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, resultó segundo en el listado con una importante votación que superó el 1 millón de votos. No es poca cosa. Y la gente ya coreaba: vicepresidente, vicepresidente. Justamente Valencia le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento y de admiración también a su contendiente y a su compañero de consulta, quien además hizo presencia en el acto. Dijo: tengo que hacerle un reconocimiento especial porque superó 1 millón de votos. Juan Daniel, hiciste una campaña que nos dio envidia a todos. Eres libre y perfecto tal y como eres, dijo ahora la candidata presidencial. Mientras tanto, los seguidores de la Liga Política seguían gritando a Oviedo para que fuera su fórmula vicepresidencial. Y por otro lado, a Abelardo de la Espriella. Y si usted se pregunta así, a bote pronto, de manera simple, sobre Colombia, la ecuación para el hermano país para escapar del comunismo es la siguiente, es bastante simple. Si pasa Paloma a segunda vuelta, todos con Paloma Valencia. Si por el contrario pasa Abelardo, todos con Abelardo Espriella a la segunda vuelta. El enemigo, usted sabe cuál es: Petro, Cepeda, los guerrilleros, los narcotraficantes, los comunistas, o sea, el chavismo colombiano. Y de eso también tenemos que salir. Sobre el reconocimiento de Trump a Delcy Rodríguez como parte de las negociaciones de supervivencia, sobre la segunda visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, sobre la alianza Escudo de las Américas o la petición de la Fiscalía chilena para interrogar a Maduro, hablamos en este video que te dejo por aquí. También hablamos de más cosas, de hecho. Así que pásate y dale una miradita y déjale tu like si puedes. Ya, nosotros nos vemos en el directo de esta tarde, así que no te olvides del mantra: libertad o nada, porque seremos libres.